tal? Muy buenos días. Hoy es domingo 23 de mayo de 2021. Corazón Ardiente se titula este mensaje. Recordamos hoy esa experiencia gloriosa en la vida de Juan Wesley cuando sintió que su corazón ardió. Eso dio pauta para el movimiento que Dios levantó a través de este hombre en Inglaterra y en todo el mundo. De eso vamos a hablar el día de hoy, pero ¿qué estamos haciendo el día de hoy? ¿Cómo estamos permitiendo que un avivamiento de parte de Dios siga incendiando nuestros corazones? Que nos siga levantando, que nos siga poniendo esa pasión gozosa por buscarle cada día. De eso vamos a hablar. Antes, les invito a que escuchemos esta alabanza de parte de mi amada esposa, Carla Evelyn Gámez Cabello. Te necesito más que al sol. Te necesito más que a mi respiración. Te necesito más que al aire, más que el pan de cada día, más que a mi ser. Y sin ti se acabarían mis deseos de vivir. No tendría razones para sonreír. No necesito más. No necesito solo tu amor es suficiente para mí. Jesús, te necesito aquí para vivir. No necesito más. No necesito. Mi corazón está completo en ti, Señor. Lo único que anhelo es más y más de ti. Necesito más que al sol. Te necesito más que a mi respiración. Te necesito más que al aire, más que al pan de cada día, más que a mi ser. Y sin ti se acabarían mis deseos de vivir. No tendría razones para sonreír. No necesito más. No necesito más. Solo tu amor es suficiente para mí. Jesús, te necesito aquí para vivir. No necesito más. No necesito más. Mi corazón está completo en ti, Señor.
de ti. Gloria a Dios por las alabanzas que suben hasta la presencia del Señor y nos preparan para escuchar su palabra. En la comunicación oficial, en la comunicación de los medios masivos de comunicación, hay un término muy interesante que se llama discurso alternativo. Este discurso alternativo surge cuando ya está dado un mensaje oficial de parte del gobierno o de parte de los medios masivos de comunicación, y ese discurso alternativo sale de la línea oficial. Ese discurso alternativo pretende hacer conciencia en algunos aspectos que no se están tomando en cuenta. Es una crítica incluso al discurso oficial. Por ejemplo, cuando surge un nuevo medio, un nuevo periódico que quizá no es muy grande, pero que presenta un discurso, que presenta un análisis y una reflexión diferente a los establecidos ya a través de los medios masivos de comunicación. Vemos esta experiencia en tantos youtubers que han surgido o influencers que también se les llama. Influencer, déjame decirte que es una persona que se destaca en una red social u otro canal de comunicación y expresa opiniones sobre un tema concreto que ejerce una gran influencia sobre muchas personas que la conocen. Bueno, en realidad, ahorita los medios tradicionales, los medios masivos de comunicación con los cuales crecimos han decaído demasiado. Ya no tienen la influencia que antes tenían. Pero ahora están surgiendo estos que en un momento surgen como un discurso alternativo, como una opción para toda la información de los medios masivos. Surgen estos jóvenes que están dando mensajes actuales, mensajes frescos y que los jóvenes reciben con mucho agrado y que tienen incluso millones de seguidores. Estos son los youtubers, estos son los influencers que actualmente están impactando a nuestra sociedad. Quizá lo que está sucediendo en la iglesia se tiene que revisar a la luz de estos fenómenos de comunicación que están habiendo a través de los medios que son el internet, a través del YouTube, que es donde se dan a conocer tantos jóvenes que ahora tienen una influencia tremenda en millones de jóvenes que los siguen. Pero quizá nos estamos quedando ahí en el camino como iglesia, porque incluso dentro de lo que es y ha sido la pandemia, vemos cómo ha surgido la necesidad de meternos a los medios. Cosas que antes no hacíamos, hemos tenido que aprender a meternos a los medios, a subir los mensajes a través de las redes y bueno, entonces las cosas están cambiando y aun cuando regresen las cosas a esta nueva normalidad, tenemos que adaptarnos para saber cómo llegar a la juventud, cómo impactar a nuestros jóvenes. En unos días más estaré compartiendo un mensaje en la Iglesia Metodista, allá en la conferencia anual septentrional, para los jóvenes y los padres, cómo está impactando entonces este mensaje a las vidas de nuestros jóvenes. Pero regresemos entonces al punto central. Tenemos que voltear a ver que que es un mensaje que no cambia, que que es un mensaje eterno, el mensaje de salvación de nuestro Señor, de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que trae vida eterna a nuestras vidas, ese sigue siendo el mismo mensaje, pero la manera de presentarlo es lo que se tiene que adaptar, es lo que tiene que cambiar para entonces alcanzar a nuestros jóvenes. Vamos a hablar un poco de lo que es el corazón ardiente. Esto que sucedió el 24 de mayo de 1738. Juan Wesley, fundador del metodismo. Este movimiento que se le llama la experiencia del corazón ardiente, que sucedió precisamente en ese 24 de mayo de 1738. Esto fue el inicio del metodismo, el inicio que se dio en una experiencia de un corazón ardiente, de una pasión por las cosas de Dios, de un amor profundo por el Señor y por la situación que estaba viviendo Inglaterra en esos días. Wesley mismo lo describió de la siguiente manera en su diario.
Por la noche fui muy a pesar mío a una sociedad de la calle de Aldersgate, donde se estudiaba ese día el prefacio de Lutero a la epístola de Pablo a los romanos. Como al 8:45, mientras escuchaba la descripción que hace respecto al cambio que Dios realiza en el corazón por la fe en Cristo, sentía arder mi corazón extrañamente, decía Juan Wesley. Sentí que confiaba en Cristo y en Él solamente para mi salvación. Recibí la seguridad de que Dios había borrado mis pecados y que me salvaba a mí de la ley del pecado y de la muerte. Más tarde, él diría entonces que un metodista es aquel que ha sido inundado por un fuego y por un amor por las cosas de Dios y que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y mientras hay oportunidad, hace bien a todos los hombres. Esto decía Juan Wesley después de esta tremenda experiencia que él vivió, que básicamente hay algunos que dicen que fue su conversión, es decir, que se convirtió al cristianismo. Bueno, algunos creemos que fue una experiencia gloriosa del encuentro con Dios, una llenura de su Espíritu Santo que inundó su corazón y que entonces desbordaba en esa alegría y en ese gozo que llenaba su corazón y que se le llamó experiencia del corazón ardiente. Al iniciar esta plática, hablamos precisamente de un discurso alternativo que surge como una propuesta diferente o paralela al discurso oficial. En la experiencia entonces de Wesley, era una iglesia, la iglesia oficial en Inglaterra, que se había quedado aletargada, que tenían ya formas caducas y que no había un gozo, que no había un fruto evidente en la experiencia de vida de los miembros de esa iglesia. Habían caído en una tremenda religiosidad y en prácticas estériles sin fruto y sin el gozo del Espíritu Santo, básicamente. El movimiento que Dios levantó con Wesley fue un instrumento que trajo renovación a la iglesia en esos días, pero también a miles de personas que fueron impactados por el fuego de Dios, tanto en Inglaterra como en todo el mundo a donde se ha difundido esta experiencia gloriosa de un mover del Espíritu de Dios incendiando los corazones, llenando de pasión los corazones y que los motiva para transformar su vida y la sociedad en donde están establecidos. En el ministerio de la palabra de hoy, ese ministerio que el Señor ha levantado, que nos ha guiado y que estamos compartiendo día a día, la palabra de hoy, y que lo pueden consultar ahí en nuestras redes. También se pueden suscribir para que les llegue una notificación cada día cuando subimos esta meditación. Pues bien, en esta meditación del día de hoy, domingo 23 de mayo, de la palabra de hoy, platicamos sobre la lectura de Juan 7 del 45 al 52. No lo voy a repetir, solamente vamos a tocar un aspecto de esta lectura. Y para quienes tengan un ejemplar de la palabra del Señor, les invito a que lo busquen, el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 45 al 52. Y doy lectura a la nueva versión internacional, pero la versión que tú tengas es correcto. Si quieres seguir entonces esta lectura, vamos a hacerla en el nombre del Señor. Dice ahí la palabra: los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron. ¿Se puede saber por qué no lo han traído? Ellos habían mandado a los guardias a aprender a Jesús. Estaba ya siendo cada vez más intensa esa persecución y querían aprenderlo para que no siguiera con estas enseñanzas en el pueblo. Y entonces mandan a los guardias y esto es lo que sucede. Ellos regresan y no lo aprendieron. Regresan ahí con los jefes de los sacerdotes y con los fariseos. Y contestan esto cuando les preguntan que por qué no lo habían aprendido. Esto es lo que contestan los guardias. Nunca nadie ha hablado como este hombre, dice la Biblia, declararon los guardias. Fueron impactados por las palabras de Jesús. Fueron impactados por esos mensajes gloriosos y quizá también, al igual que Wesley, llenó su corazón, incendió su corazón y ellos entonces no cumplieron en esta encomienda que les habían dado los jefes de los sacerdotes y dijeron: es que nunca nadie había hablado como este hombre. Seguimos en la lectura de Juan
capítulo 7, y vamos al versículo 47. Dice lo siguiente: así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso han creído en él algunos de los gobernantes o de los fariseos? No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Nicodemo, que era uno de ellos, que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? ¿No eres tú también de Galilea?, protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Recapitulando, cuando los guardias llegan sin Jesús, no lo habían detenido, no lo habían aprendido, como había sido la instrucción de los jefes, de los sacerdotes y de los fariseos. Ellos dicen que nunca nadie había hablado como ese hombre, y entonces ellos les preguntan: ¿qué también ustedes se han dejado engañar? Además dicen: ¿han creído los gobernantes y los fariseos en él? No, pero esta gente que no sabe nada de ley está bajo maldición. Ellos están diciendo, fíjense, interesante, que los guardias que habían sido impactados por las palabras de Jesús estaban bajo maldición porque ellos no entendían nada, porque no sabían nada de la ley. Es decir, ellos no comprendían la ley como lo comprendían los fariseos y los maestros de la ley. Ellos sabían perfectamente la ley. Ellos sabían perfectamente las cuestiones religiosas de su tiempo. Eran los encargados, de hecho, y también los encargados de la enseñanza. Quizá en la iglesia metodista, porque yo soy parte y porque he sido también un miembro durante toda mi vida, por eso es que me atrevo a hablar. Quizá nos hemos recargado demasiado en ese conocimiento que tenemos, en ese conocimiento que a través de los años, en esa doctrina que hemos aprendido. Y quizá hemos dejado de sentir ese fuego por las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ya no nos apasiona esa palabra como en un principio, cuando era nuestro primer amor, cuando era lo que quería más nuestro corazón que ninguna otra cosa, cuando no hallábamos algo que nos llenara más que la misma y la bendita palabra de nuestro Dios. Los mensajeros que fueron enviados a aprender a Jesús fueron impactados por las palabras benditas de nuestro Señor. No necesitaban en ese momento conocer de la ley. No necesitaban conocer de la historia. Solamente tuvieron que escuchar para ser impactados sus corazones y para decir: nunca nadie ha hablado como este hombre. Las palabras de Jesús, la bendita palabra del Señor impactó sus corazones y es lo que tiene que seguir impactando nuestros corazones. Wesley se había esforzado por agradar a Dios a través de una vida disciplinada. Él en un estudio profundo, una vida disciplinada, el servicio social, porque él servía cada vez que podía, estaba sirviendo a su prójimo, pero nada de esto le llenaba. Incluso en un viaje que hizo de Inglaterra a Estados Unidos, regresó muy decepcionado y dijo: bueno, he ido a evangelizar a los americanos, pero ahora, ¿quién me evangelizará a mí? Porque solamente tengo una bonita religión de domingos, de fin de semana. Pero no era lo que llenaba su corazón. Todo el estudio, toda la experiencia que había adquirido, esta disciplina que tenía en su vida, este servicio social, tampoco era la respuesta, como lo hizo el fuego que llenó su corazón cuando escuchó la bendita palabra del Señor. No quiero decir que eso estuviera mal, porque esto fue también elementos que ayudaron en el camino cuando él se encontró con ese fuego que descendió de la presencia del Señor. Ese estudio que se tiene, esa disciplina es fundamental entonces para encontrarnos con el Jesucristo resucitado. El servicio social, el Señor nos lo indica, nos levanta para servir en amor a aquel que está necesitado. Y ahorita, ¿cuánta necesidad hay?
Pero lo que más impacta el corazón de Wesley no es ni el estudio, ni el servicio, ni la disciplina, sino la palabra de Dios que llega, que incendia su corazón, el Espíritu Santo que toca su vida y que lo transforma por completo para levantarse en ese hombre que Dios utilizó para traer un mover tremendo en la iglesia y en la sociedad de Inglaterra de su tiempo. Es lo que necesitamos el día de hoy. Wesley decía: sentí arder mi corazón, sentí que confiaba en Cristo como mi único Salvador y además recibí la seguridad de que Dios había borrado mis pecados y que me salvaba a mí de la ley del pecado y de la muerte. Esto era la experiencia de Wesley. Y te quiero preguntar nuevamente, ¿sigues teniendo esa pasión por las cosas de Dios? Igual que cuando llegaste, cuando tu corazón fue conmovido, cuando derramaste lágrimas, porque te sentías perdonado por ese amor de Dios, por ese fuego que consumía tu corazón, que no querías saber otra cosa más que las cosas de Dios, que querías compenetrarte, que querías leer la palabra del Señor, que estabas anhelando, que querías compartir ese mensaje que había llenado a tu corazón, que había transformado tu vida y que entonces querías compartirlo con alguien más. Aquellas personas que en una edad avanzada siguen teniendo ese fuego en su corazón, aquellos siervos hermosos, preciosos que Dios ha levantado y que a través de los años, a sus 80, 90 años, siguen con una pasión en el corazón, siguen con un fuego en el corazón, son aquellos que siguen siendo como niños, que se siguen impresionando, que se siguen dejando impresionar por las cosas de Dios, que siguen buscando, anhelando cada día la presencia de Dios, no como aquellos que apenas tenemos unos cuantos años. Y en algún momento escuchaba a un predicador que decía: ya terminé todo lo que tenía que predicar, ya no tengo nada más, ya me vacié. ¿Cómo es posible? Fue el conocimiento, fue que llenaste solamente tu mente. Pero cuando eres como un niño anhelante, deseoso de las cosas de Dios, cuando vuelves a tu primer amor, ese fuego no se acaba, ese fuego se incrementa y no llena solamente tu corazón, sino a todos los que están alrededor de ti. Esa palabra bendita del Señor sigue siendo actual, sigue siendo ese fuego que te quema, que te consume por dentro, y entonces tú la manifiestas en esa unción que viene de parte de Dios. ¿De qué manera estamos siendo todavía en estos días ese elemento que Dios quiere consumir, que quiere llenar con su presencia? Porque este mundo cada vez está más apático, dice la palabra del Señor, y Jesucristo mismo decía: cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? Hermano, yo no sé si vuelva a haber un avivamiento como los que hubo, no solamente con Wesley, sino muchos años después, el primer gran despertar, el avivamiento de la calle de Azusa, el segundo gran despertar, todos aquellos movimientos que Dios provocó a través de la llenura de su Espíritu Santo, a través de la búsqueda de hombres y mujeres que clamaban para que la presencia del Señor se manifestara. Yo no sé si el Señor se volverá a manifestar de esa manera en su iglesia. Lo que sí creo es que Él sigue siendo fiel a los que le buscan con todo su corazón, que anhelan de su palabra, que le buscan, que quieren ser incendiados por su presencia. Cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en tu corazón y en mi corazón? ¿Qué te parece si oramos para que el Señor siga avivando nuestros corazones, que el Señor nos permita compartir con poder, con ese fuego de su Espíritu Santo, que el Señor siga poniendo esa pasión en nuestras vidas que nos consume, que nos llena y que no queremos, que no anhelamos otra cosa más que la bendita voluntad del Señor en nuestras vidas y a través de nuestras vidas? ¿Qué te parece si oramos en este momento? Padre, te alabamos y te bendecimos, exaltamos tu santo nombre, porque tú sigues siendo el mismo, Padre, porque tú te sigues levantando y porque tú sigues llenando los corazones, Padre, sigues incendiando, Dios, sigues trayendo fuego sobre el corazón, sigues trayendo pasión, Señor.
Te pido que veas a aquellos que están escuchando en este momento y que anhelan un toque de tu presencia, Señor, un toque de tu presencia, Señor, que llegue sobre ellos, que les llenes de tu presencia, Dios, que les incendies el corazón y que ya no estemos recordando solamente algo que pasó hace tantos años, sino que recordemos, Señor, en estos momentos cómo tú sigues llenando el corazón, cómo sigues avivando, cómo sigues poniendo fuego en el corazón y pasión en el alma para buscarte cada día más. En el nombre glorioso de mi Señor Jesucristo, yo te pido, Padre, que tú toques la vida de aquel que está anhelando y que está escuchando esta palabra en este momento, y que en todo tu nombre sea glorificado, Padre, que se levante como un instrumento en tus manos, Señor, toda persona que está siendo tocada por tu Espíritu Santo, utilízala para tu obra y para tu honra, Señor, en el nombre precioso y glorioso de mi Señor Jesucristo, yo te lo pido, y a ti sea la honra y la gloria. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor por su bendita palabra. Gracias a Dios porque Él tiene sus tiempos y sus procesos para nosotros. Permite que Él siga haciendo su obra perfecta en tu vida. Mientras tanto, nos despedimos como familia Báez Gámez y les invitamos a que sigan escuchando el mensaje que el Señor nos ha levantado para ministrar cada día, la palabra de hoy. Les recordamos, pueden suscribirse para que les lleguen notificaciones cada vez que subimos un video nuevo. Pueden darle un clic a la campanita. Y ahora clamamos que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Amén.